No es el mundo lo que te vence, es la negociación que mantienes contigo mismo cada mañana. Te levantas, miras el día como si fuera un territorio por conquistar, y antes de dar un solo paso, ya has abierto una mesa de debate dentro de tu pecho. Hoy no, mañana sí, cuando tenga ganas, cuando tenga tiempo, cuando esté mejor. Y lo más inquietante es que esas frases suenan razonables, no gritan, no insultan, se visten de prudencia, de autocuidado, de realismo, pero en el fondo son lo mismo, excusas con buena educación. Si alguien te robara tu cartera, lo llamarías robo. Si alguien te robara una hora, lo llamarías distracción. Pero cuando te robas a ti mismo la vida que prometiste vivir, lo llamas circunstancias. Ahí empieza la derrota. No en la fatiga, no en la falta de talento, no en la mala suerte, sino en ese hábito silencioso de justificarte. El enemigo más constante no está fuera, vive en tu propia voz, la voz que sabe imitar la sensatez para evitar el esfuerzo. No hace falta que te lo explique con dramatismo, ya lo has visto, has sentido el peso de los días en los que juraste empezar y acabaste aplazando, has tenido la ilusión del nuevo plan, del lunes limpio, del mes que ahora sí. Y también has conocido esa culpa tenue que no te golpea de frente, pero te acompaña como una sombra. La sensación de estar fallándote sin un motivo verdaderamente grave. No es una tragedia visible, pero erosiona. Como el agua que no rompe la piedra con fuerza, sino con insistencia. Hay una confusión que conviene disipar desde el primer instante. La disciplina no es un castigo, no es una cárcel, no es un látigo. La disciplina es un acto de respeto hacia ti mismo. Es la manera más sobria y más noble de decir, mi palabra importa, incluso cuando nadie me mira. La persona indisciplinada no es la que se divierte, es la que se vende barato, la que cambia su destino por una comodidad momentánea y luego pretende no pagar el precio. El precio siempre llega, solo que en forma de arrepentimiento. Tal vez esperabas motivación, una sacudida emocional, un discurso capaz de encenderte por dentro. Pero escucha esto con calma. La motivación es un huésped caprichoso. Aparece cuando quiere y se va sin pedir permiso. Si tu vida depende de su visita, vivirás a merced de su humor. La disciplina, en cambio, es un sistema. Y los sistemas no discuten, no se cansan, no se deprimen, no se excitan. Simplemente funcionan. Esa es la promesa. No convertirte en alguien más motivado, sino en alguien que cumple incluso cuando el ánimo está en silencio. Lo que llamas excusa no es un defecto de carácter aislado, es un mecanismo, una estrategia de supervivencia del yo cómodo. Tu mente busca conservar energía, evitar incomodidad, mantener la imagen de que sigues siendo una buena persona aunque no hagas lo que dijiste. Por eso las excusas se sienten lógicas, por eso son peligrosas, porque no te atacan con violencia, te adormecen con persuasión. Y aquí entra la idea que lo cambia todo. No tienes que ganarle a tus excusas con fuerza de voluntad. La voluntad es limitada, se agota como la batería del móvil. Si hoy te exiges heroísmo, mañana estarás exhausto. En cambio, si construyes 7 sistemas anti-excusas, la batalla se vuelve más simple. Ya no se trata de sentir ganas, se trata de obedecer un método. Ya no es ¿qué me apetece?, sino ¿qué toca? La pregunta correcta te devuelve la dignidad. Imagina por un momento a un emperador romano, no el de las estatuas perfectas, sino el hombre real, con frío, con enfermedad, con traiciones, con cansancio. Aún así, se levantaba y gobernaba, no porque estuviera inspirado, sino porque entendía su deber. La diferencia entre una vida grande y una vida que se deshace no está en el talento, sino en el grado de fidelidad a lo que consideras correcto.
Ser constante no es una cualidad romántica, es una disciplina práctica, una arquitectura interior. Este vídeo es una invitación a dejar de negociar, a cerrar el parlamento de las excusas, a recuperar la soberanía, porque cada vez que discutes demasiado con una tarea, ya has empezado a perder. Las excusas prosperan en la conversación, en la argumentación, en el pero. Si quieres disciplina real, necesitas un gesto radicalmente simple: convertir tus compromisos en actos, no en temas de debate. No vas a necesitar frases bonitas, vas a necesitar una estructura, 7 sistemas, como 7 murallas. Cada una cumple una función precisa. Una corta la ambigüedad, otra convierte el tiempo en ley, otra diseña el entorno para que tu yo débil no domine, otra establece un mínimo irrompible, otra te obliga a mirar la verdad sin maquillaje, otra te rescata cuando caes, y otra te devuelve el honor mediante responsabilidad, no para que seas perfecto, sino para que seas fiable, no para que ganes todos los días, sino para que no te traiciones. Y antes de entrar en esos sistemas, quiero dejarte una idea que puede servirte como juramento. Es breve, casi austera, porque lo verdadero no necesita adornos. No necesito inspiración para hacer lo correcto, necesito orden para no renunciar a mí. Repite esa frase cuando tu mente empiece a ofrecerte razones elegantes para rendirte. No la uses como mantra místico, sino como recordatorio de jerarquía. Tu carácter por encima de tu capricho, tu rumbo por encima de tu pereza, tu palabra por encima de tu comodidad. La vida no te exige que seas extraordinario, te exige que seas constante. No te pide que ganes siempre, te pide que vuelvas. No te pide que no tengas dudas, te pide que no conviertas la duda en excusa. Si hoy has estado aplazando, no hace falta que te castigues. Basta con que lo veas con claridad y decidas, con sobriedad, que la negociación termina aquí. Ahora, respira. Mira tu día como lo que es: un campo de entrenamiento para tu alma. No estás aquí para demostrar algo al mundo, estás aquí para cumplirte. Y lo más sorprendente es esto: cuando dejas de discutir y empiezas a ejecutar, llega una paz rara, una paz firme. No la paz de quien escapa, sino la paz de quien se gobierna. Entra conmigo en los 7 sistemas. No para convertirte en otra persona, sino para volver a ser la persona que prometiste ser cuando estabas en silencio y te hablaste con verdad. Aquí empieza la disciplina que se cumple. Aquí termina la excusa que te abraza y te hunde. Aquí empieza, por fin, tu gobierno interior. Hay un punto en el que la vida deja de ser un deseo y se convierte en un juicio. No un juicio del mundo, que cambia de humor como el viento, sino un juicio íntimo. El que tú mismo te dictas cuando apagas la luz y te quedas a solas con lo que hiciste y con lo que no. En ese silencio, sin testigos, se revela la medida real de tu carácter, no lo que soñaste, no lo que planeaste, no lo que dijiste que harías, sino lo que fuiste capaz de sostener cuando nadie aplaudía. Para avanzar sin caer de nuevo en el territorio de las excusas, hace falta un pacto. No un pacto sentimental, de esos que se pronuncian con emoción y se rompen con la primera incomodidad, sino un pacto sobrio, casi austero, una ley interior. Los antiguos lo llamaban disciplina, pero no en el sentido de dureza ciega, sino en el sentido de dirección. La disciplina no es hacer más, sino hacer lo que corresponde. No es imponerte un martirio, sino construir un orden para que tu vida no dependa del capricho. La primera distinción es decisiva. Hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. Esto no es una frase bonita para colgarla en una pared, es el filo con el que se corta el ruido del mundo. No controlas el clima, ni la opinión ajena, ni la velocidad de los resultados, ni el pasado,
ni la conducta de otras personas. Tampoco controlas del todo tu primer impulso emocional, pero sí controlas algo esencial: tu respuesta, tu elección, tu acto siguiente. Ahí vive la libertad, y ahí también vive la responsabilidad. La persona que se excusa confunde lo externo con lo interno, se entrega a lo que no manda. La persona disciplinada devuelve el poder a donde pertenece, a su conducta. Por eso este camino no se construye con promesas grandiosas, se construye con compromisos que no necesitan teatro. Hay que desterrar una idea infantil, la de que la disciplina es una guerra contra ti mismo. No lo es. La disciplina es la forma madura de cuidarte. Es la forma más seria de protección. Te protege de tu versión volátil, de tu ánimo cambiante, de ese yo que hoy quiere y mañana se cansa. No se trata de odiar tu debilidad, se trata de dejar de obedecerla. Cuando alguien habla de ser disciplinado, muchos imaginan rigidez, frialdad, una vida sin placer. Esa caricatura es cómoda porque justifica la huida. Yo no quiero vivir así. Pero la disciplina auténtica no te vuelve menos humano, te vuelve menos esclavo. No elimina el disfrute, lo rescata, porque el placer sin dirección termina en saturación y la libertad sin estructura termina en caos. La disciplina ordena la energía para que no se derrame. Te devuelve la capacidad de elegir en lugar de reaccionar, y aquí conviene decirlo con precisión. Esto no va de motivarte, va de organizarte. La motivación es como una antorcha que ilumina un momento. El sistema es como el amanecer, que llega sin pedir permiso. El sistema crea inevitabilidad. Hace que lo correcto ocurra no porque te sientas valiente, sino porque has reducido el número de decisiones, porque has diseñado un camino donde la resistencia tiene menos fuerza que el hábito. Eso es un pacto serio, transformar tu voluntad en estructura. Para que ese pacto funcione, necesitas aceptar una verdad incómoda. Tu mente no siempre busca tu bien, busca tu comodidad. Te ofrecerá argumentos, te contará historias, te recordará cansancios, te mostrará riesgos, te pondrá ejemplos de otros que también fallan para que tu fallo parezca normal. No lo hace por maldad, lo hace por inercia. La mente conserva energía, evita dolor, teme el rechazo. Si tú no estableces una ley, ella establecerá excusas. Si tú no das una orden, ella propondrá negociación. Por eso el pacto no es contra el mundo, es contra esa tendencia a vivir a base de «ya veremos». El pacto estoico, llámalo así si quieres, o llámalo simplemente respeto propio, consiste en decidir que tu vida no será gobernada por estados de ánimo. El ánimo es meteorología, la disciplina es arquitectura. Y tú no construyes una casa consultando el tiempo cada mañana. Construyes con método, con fundamento, con repetición. A veces llueve y sigues poniendo ladrillos. A veces hace sol y trabajas igual. Eso es madurez. Comprender que el día no te debe inspiración y que tú no le debes excusas. No se trata de convertirte en una máquina. Se trata de recuperar tu dignidad humana, la capacidad de actuar según principios. Un principio no es un pensamiento bonito, es una norma que se mantiene cuando es incómoda. Y esa es la diferencia entre quien quiere y quien cumple. Querer es barato, cumplir cuesta, pero ese costo no es una pérdida, es una inversión en serenidad. Porque la serenidad más profunda no nace de tenerlo todo bajo control, sino de saber que tú, al menos, no te estás traicionando. Aquí empieza la preparación para los 7 sistemas. Piensa en ellos como en un conjunto de leyes prácticas que te ahorran discusiones internas. La ley no se debate cada día, se aplica. Y cuando la aplicas, ocurre algo inesperado. La energía que gastabas en convencerte vuelve a ti. La mente, al ver que no hay negociación,
deja de presentar tantos argumentos, se rinde, no con resignación amarga, sino con claridad. Y entonces el acto se vuelve simple. Para que esto sea real, hay una condición imprescindible. El sistema debe ser más pequeño que tu orgullo. Si intentas construir una disciplina basada en grandes gestos, tu ego se sentirá fuerte durante un rato, pero tu vida cotidiana te pondrá de rodillas. La disciplina efectiva es humilde, se instala en lo repetible, busca lo sostenible, no lo espectacular. La gente que realmente cambia no suele hacer ruido, cambia su rutina. Y la rutina, aunque parezca modesta, es el lugar donde se forja el destino. Hay otra condición, igual de importante. El sistema debe ser medible. Lo que no se mide se convierte en cuento, y los cuentos son el alimento de las excusas. Medir no es obsesionarse, medir es mirar la verdad con ojos limpios. La persona estoica no se castiga por la verdad, se guía por ella. Si hoy no cumpliste, no te insultas, tomas nota, ajustas, sigues. Lo contrario de la disciplina no es el fallo, es la mentira. Este pacto también exige una renuncia. Renunciar a la idea de que vas a hacerlo todo a la vez. La ambición sin orden es un incendio. Al principio parece energía, después es ceniza. El orden te enseña a elegir lo esencial y a repetirlo hasta que sea parte de ti. Es mejor una sola promesa cumplida 100 veces que 100 promesas rotas una sola vez. Tu vida no cambia por lo que planeas, cambia por lo que repites. Así que guarda esto como regla interior. No discutiré con mis compromisos. Los cumpliré como quien cumple un deber hacia sí mismo. No para sentirme superior, no para ganar aprobación, sino para vivir con la frente tranquila. Cada vez que aparezca la tentación de explicarme, recordaré que mi explicación no me acerca al objetivo, mi acción sí, y actuaré, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, pero actuaré. Con este pacto sellado, ya estamos listos. Los 7 sistemas no serán una teoría, sino herramientas de gobierno. Uno por uno, van a cerrar las puertas por donde se escapan tus decisiones. Van a convertir tu intención en conducta. Van a tomar esa energía dispersa y darle una forma. Y cuando esa forma se sostenga, descubrirás algo que muchos pasan por alto. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque el que se domina a sí mismo ya no necesita excusas. Y quien no necesita excusas, por fin puede avanzar. El primer sistema no empieza con fuerza, empieza con claridad, porque la mayoría de las vidas no se rompen por falta de talento, sino por exceso de niebla. La niebla es esa manera de hablarte en grande y actuar en pequeño. Esa costumbre de formular objetivos como si fueran poemas y no instrucciones. Quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero ponerme en forma, quiero aprender, quiero emprender. Palabras bonitas, sí, pero tan abiertas que dentro de ellas cabe cualquier excusa. Cuando el objetivo es vapor, la disciplina no encuentra dónde apoyarse. La mente ama lo abstracto, porque lo abstracto no obliga. Un deseo general te hace sentir que avanzas, aunque no muevas un dedo. Te da identidad sin sacrificio. Soy una persona que quiere mejorar. Pero la realidad no se transforma con identidades soñadas, se transforma con acciones concretas. Y por eso, el primer golpe contra las excusas es sencillo y definitivo. Convertir el deseo en una orden breve, visible y ejecutable. No una intención, una instrucción. No una aspiración, un mandato. Piensa en cómo actúa un buen capitán en medio de una tormenta. No reúne a la tripulación para filosofar sobre la importancia de llegar a puerto. Da órdenes claras. Amarra aquí, gira allí, ahora. La precisión no es frialdad, es compasión. Cuando la situación es difícil, el lenguaje debe ser simple. Tu vida,
en los días normales, también es una tormenta discreta. 1000 estímulos, 1000 distracciones, 1000 interrupciones. Si tus objetivos son largos, tu mente los desarma. Si son ambiguos, los pospone. Si son grandiosos, los teme. La claridad es la forma más elegante de la valentía. Aquí entra el mandato de una sola frase. Un sistema que parece humilde, pero que tiene un poder enorme. Reduce tu compromiso a algo tan claro que no deja espacio para negociar. En lugar de voy a entrenar más, se convierte en haré 20 minutos de entrenamiento a las 7:30. En lugar de voy a estudiar, se convierte en estudiaré 30 minutos de español después de cenar. En lugar de voy a escribir, se convierte en escribiré 300 palabras antes de mirar el móvil. La diferencia es brutal. La segunda versión no pide inspiración, pide obediencia. Este mandato tiene 4 cualidades. Primero, es corto. La brevedad es una espada. Corta la retórica que alimenta tus excusas. Si necesitas 20 palabras para explicar tu objetivo, probablemente estás escondiendo tu miedo dentro del discurso. Segundo, es concreto, se ve. Puede realizarse sin interpretar. Tercero, es medible. Puedes saber si se cumplió o no sin autoengaños. Y cuarto, tiene un ancla temporal o contextual, una señal clara que le dice a tu cerebro cuándo empieza. No algún día, sino cuando ocurra X, hago Y. No subestimes el poder de una frase bien escrita. Una frase es un contrato, y un contrato no es para cuando te sientes fuerte, es para cuando estás cansado. En los días buenos, cualquiera puede avanzar. El contrato sirve para los días grises. El contrato sirve cuando tu mente dice, hoy no. Ahí es donde la disciplina se vuelve real, cuando se hace sin ganas, por respeto. Además, este mandato te libera de una trampa sutil, la perfección. Muchos se excusan porque creen que si no pueden hacerlo bien, mejor no hacerlo. La claridad destruye esa excusa porque no te pide excelencia, te pide cumplimiento. La excelencia vendrá después, como consecuencia de la repetición. Primero se construye el hábito de ejecutar, luego se pule la calidad. La disciplina no nace del brillo, nace del suelo, y el suelo es el acto mínimo, concreto, cumplido. Hay una razón psicológica por la que esto funciona. La ambigüedad genera fricción. Cuando no sabes exactamente qué tienes que hacer, cada vez que vas a empezar, aparece una microdebate interior. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto hago? ¿Qué hago hoy? ¿Y si no es el mejor método? Ese debate es la puerta por donde entra la excusa. El mandato de una sola frase cierra la puerta. Ya no hay debate, ya no hay interpretación, solo hay ejecución. Y hay otra razón más profunda. La claridad restaura tu autoridad. Cuando te das una orden clara y la cumples, aunque sea pequeña, ocurre algo silencioso pero decisivo. Recuperas la confianza en ti. La confianza no nace de afirmaciones, nace de pruebas. Cada mandato cumplido es una prueba. Y muchas pruebas pequeñas construyen una identidad sólida. Soy alguien que hace lo que dice. Esa identidad es la armadura contra las excusas. Porque la excusa se alimenta de una autoimagen frágil. Yo soy así, me cuesta, no puedo. La disciplina, en cambio, fabrica una autoimagen firme. Puedo, porque cumplo. Este sistema también exige una honestidad severa. Elegir una sola prioridad verdadera. Las excusas florecen cuando intentas perseguir 10 metas a la vez, porque siempre habrá una razón legítima para abandonar una. No me dio la vida, tenía demasiado, no era el momento. Pero si eliges una cosa esencial y la conviertes en mandato, el margen se reduce. Tu mente ya no puede esconderse detrás de la dispersión.
Y cuando esa cosa esencial se sostiene, todo lo demás se reordena. La vida se vuelve más simple, más gobernable. Ahora bien, la frase debe ser lo bastante fácil para no asustarte y lo bastante exigente para que te transforme. No necesitas prometer el mundo, necesitas prometer un acto. Recuerda, lo que vence a las excusas no es la grandeza del plan, sino la precisión del paso. Un paso exacto, repetido, acaba cruzando cualquier distancia. Por eso, a partir de hoy, tu disciplina no empieza cuando te sientes preparado, empieza cuando escribes tu mandato de una frase y te comprometes a cumplirlo sin adornos. Una frase que no dependa de tu humor, ni de tu energía ideal, ni de un día perfecto. Una frase que puedas ejecutar incluso en un día mediocre, porque la mayoría de tus días serán mediocres, y es ahí donde se construye una vida extraordinaria, en lo común hecho con firmeza. Cuando este primer sistema está en pie, algo cambia. Dejas de ser una persona que quiere y empiezas a ser una persona que hace. Ya no eres un narrador de intenciones, eres un ejecutor de acciones. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es el principio de todos los demás. La claridad no solo te guía, te protege de tu propia elocuencia, de tus justificaciones brillantes, de ese talento para explicarte por qué hoy no. Con un mandato breve, la explicación pierde fuerza, porque la frase no discute, la frase manda. Y ahora, con el objetivo convertido en orden, estamos listos para lo siguiente: darle a esa orden un lugar sagrado en el día, convertir el tiempo en aliado, cerrar la puerta al luego. Porque una instrucción clara necesita su trono, su hora, su territorio. Si la claridad es la espada, el tiempo será la ley. Y cuando la ley entra en tu vida, las excusas empiezan a quedarse sin refugio. Una orden clara es poderosa, pero todavía es vulnerable si la dejas flotando en el aire. La claridad te dice qué hacer, el tiempo decide si sucede. Y en esa distancia entre intención y ejecución se instala el enemigo más cómodo de todos, el luego. No parece una excusa, parece una pausa razonable. Después de comer, cuando acabe esto, cuando esté más tranquilo, cuando tenga un rato, el luego es el lenguaje elegante de la renuncia. No te niega el compromiso, lo aplaza hasta que pierde peso, y lo aplazado casi siempre termina desapareciendo. Por eso, el segundo sistema no trata de esfuerzo, sino de autoridad. Convertir tu acción en una cita. Hacer que tu disciplina tenga una hora, como tienen las cosas importantes. Porque las personas no fracasan por falta de tiempo, fracasan por falta de ley. Cuando algo es ley, no se debate. Cuando algo es solo deseo, se negocia. Y la vida diaria es un mercado ruidoso. Urgencias, mensajes, imprevistos, cansancio, tentaciones. Si tu disciplina no está protegida por un bloque de tiempo, se convierte en moneda pequeña que gastas sin darte cuenta. Mi horario es mi constitución. Esa frase, llevada con sobriedad, cambia la manera en que te relacionas contigo. No se trata de llenar tu agenda hasta ahogarte. Se trata de reservar un territorio intocable para lo esencial. La disciplina no necesita grandes maratones. Necesita un espacio fijo, aunque sea pequeño, donde ocurra sin discusión. Un bloque de tiempo, siempre el mismo, o casi siempre el mismo, que tu mente aprenda a respetar como respeta una cita médica o un tren que no espera. El poder del bloqueo de tiempo no está en la duración, sino en la repetición. La repetición es una escuela silenciosa. Le enseña a tu cerebro que a tal hora se ejecuta, no se conversa. Con el tiempo, la resistencia disminuye, porque el ritual se vuelve familiar. Lo que hoy te cuesta mañana será automático. Pero ese automatismo no se construye con intensidad,
se construye con constancia. Si cambias de hora cada día, obligas a tu mente a decidir cada día, y cada decisión abre la puerta a la excusa. En cambio, si la hora se repite, la excusa llega tarde, la rutina ya está en marcha. Este sistema también te protege de una trampa moderna: confundir actividad con avance. Mucha gente pasa el día ocupado y se acuesta vacío. Hay una diferencia entre moverte y progresar. El bloqueo de tiempo no se negocia con la ocupación, se impone sobre ella. Es el acto de decir: mi vida no será un accidente lleno de tareas ajenas, tendrá un núcleo de acción propia. Ese núcleo, aunque sea de 20 o 30 minutos, es lo que reordena el resto. Porque cuando existe lo esencial, lo accesorio deja de mandar. Hay una disciplina particular en elegir una hora y honrarla incluso cuando no apetece. Y aquí aparece el tono más estoico: no exijas a tus emociones que estén de acuerdo. No necesitas sentirte listo. Solo necesitas presentarte. Presentarte es el primer triunfo. El bloqueo de tiempo es una forma de presencia. Es el acto de estar donde dijiste que estarías, haciendo lo que dijiste que harías, sin dramatismos, sin teatro, sin promesas inflamadas. Solo presencia. Y la presencia repetida se convierte en identidad. Ahora bien, para que el tiempo se convierta en ley, necesitas un gesto pequeño que marque el inicio. No para motivarte, sino para señalarle al cuerpo y a la mente: ha comenzado. Un rito mínimo. Puede ser tan simple como cerrar una pestaña, poner el móvil boca abajo, preparar un vaso de agua, abrir el cuaderno por la misma página, sentarte siempre en el mismo lugar. Los romanos entendían el valor de los ritos no por superstición, sino por pragmatismo. Un rito convierte un acto en un umbral. Cruzas el umbral y ya no estás en la vida dispersa, estás en el trabajo. Y en cuanto empiece el bloque, aplica una regla que parece trivial, pero es decisiva. No permitas que el mundo te arrastre en los primeros 3 minutos. Los primeros minutos son la puerta. Si los proteges, todo lo demás fluye. Si los pierdes, el bloque se rompe. En esos 3 minutos, tu única tarea es entrar. No juzgues el día, no pienses en el resultado, no te preguntes si lo harás perfecto. Entra, haz el primer movimiento de la tarea. El primer movimiento desactiva la pereza, porque la pereza vive en la anticipación. La acción corta la anticipación como un cuchillo. También necesitas una norma de retorno, porque habrá interrupciones. Vivimos entre interrupciones. No se trata de ser un monje en una cueva, se trata de ser un gobernante en una ciudad. Un gobernante no controla todo, pero sí controla su regreso al centro. La norma de retorno es simple. Si te interrumpen, vuelves rápido. No dejas que la interrupción se convierta en excusa para abandonar el bloque. La interrupción es un evento, el abandono es una elección. Y tú estás entrenando tu capacidad de elegir. Este sistema cambia tu relación con la culpa. Antes, cada día era un juicio emocional. Hoy fui bueno, hoy fui malo. Con el tiempo como ley, el juicio se vuelve más limpio. Cumplí mi bloque o no lo cumplí. Sin novela, sin autoengaño. Esa limpieza es lo que hace a la disciplina sostenible. La culpa exagerada agota, la claridad fortalece. El estoico no se flagela, se corrige. Y para corregirse, necesita un marco claro, no una tormenta de emociones. Hay algo más profundo aún. Bloquear tiempo es un acto de respeto por tu futuro. Tu yo de mañana depende de lo que hagas hoy. Y cada vez que proteges un bloque, estás protegiendo a ese futuro de tu improvisación. Estás diciendo: no voy a dejar que el día me use, yo voy a usar el día. Eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de hacer lo que te conviene, aunque no sea lo más fácil. Si lo piensas,
La mayor parte de la gente no carece de capacidad, carece de un lugar estable para la capacidad. Sus metas mueren en los huecos de la agenda, en los ratos que sobran, en los momentos que el mundo les deja. Pero el mundo nunca deja. Siempre pide, siempre llama, siempre distrae. Si esperas a que te sobre tiempo, estás aceptando vivir como súbdito. El bloqueo de tiempo es una declaración de soberanía. A partir de aquí, tu acción ya no será un asunto de ánimo, será un asunto de calendario, y el calendario, cuando se convierte en ley, reduce el espacio de negociación. Ya no preguntas, ¿lo hago hoy? Lo haces porque toca. Esa simplicidad es oro. Es la simplicidad que buscan quienes están cansados de empezar de nuevo. Es la simplicidad de una vida que se toma en serio. Y ahora, con tu orden clara y su hora fija, surge la siguiente batalla, el entorno. Porque aunque tengas una cita contigo, si tu alrededor está diseñado para distraerte, la cita se convierte en un combate agotador. El próximo sistema no te pedirá más fuerza, te pedirá más inteligencia. No luchar contra la tentación, sino cambiar el terreno donde la tentación gana. Porque quien gobierna el entorno, gobierna la probabilidad. Y quien gobierna la probabilidad, gobierna su disciplina. La mayoría de la gente cree que la disciplina es una batalla frontal. Tú contra tu pereza, tú contra tu móvil, tú contra tus impulsos, tú contra el cansancio. Y así viven, cada día, como si fueran soldados sin armadura, saliendo a campo abierto con la esperanza de que, esta vez, la voluntad aguante. Pero la voluntad no es un héroe, la voluntad es un recurso finito. Se gasta con cada decisión, con cada tentación resistida, con cada minuto de estrés. Si basas tu vida en pelear, tarde o temprano perderás, no por falta de valor, sino por desgaste. El tercer sistema es más sabio y más silencioso. Diseñar el entorno para que la disciplina no necesite tanta fuerza. No se trata de ser más duro, se trata de ser más estratégico. En Roma, un buen general no buscaba una victoria gloriosa en cualquier terreno. Elegía el terreno, porque quien elige el terreno ya ha ganado media batalla. Tu entorno es tu terreno, tu mesa, tu habitación, tu teléfono, tus notificaciones, tus horarios sociales, lo que está a mano y lo que está lejos. Todo eso te empuja, cada día, hacia una versión de ti, y tú puedes decidir cuál. Hay una idea que conviene grabar con serenidad. Lo que está cerca se hace, lo que está lejos se pospone. No por moral, por mecánica. El cerebro es un economista perezoso. Elige lo que requiere menos fricción. Si la distracción está a un gesto y el trabajo requiere 10 pasos, el trabajo se vuelve heroísmo y la distracción se vuelve destino. Entonces te juzgas por falta de disciplina, cuando en realidad estás viviendo dentro de un sistema diseñado para fallar. La culpa, en ese caso, es un error de diagnóstico. No necesitas más culpa, necesitas rediseño. Diseñar el entorno es aplicar una justicia simple, poner el bien al alcance y el mal a distancia, aumentar la fricción de lo que te roba y reducir la fricción de lo que te construye. Esto no es manipulación, es higiene. Igual que cuidas lo que comes sin llamarlo represión, puedes cuidar lo que consumes con la mente sin llamarlo rigidez. Tu atención es tu bien más caro, y lo caro se protege. Empieza por un gesto casi ceremonial. Tu espacio de trabajo debe parecer un lugar donde se trabaja, no un rincón improvisado, no una mesa invadida por restos de otras vidas. Una mesa es un altar de la acción. Si la tratas como una basura, tu mente trabajará como si estuviera en una basura, dispersa, inquieta, buscando escapatorias. En cambio, si la preparas, si la limpias, si dejas a la vista solo lo necesario,
Le estás diciendo a tu cerebro: aquí no se viene a entretenerse, aquí se viene a cumplir. Y el cerebro, que es sensible al contexto, obedece más de lo que crees. La preparación del entorno es una forma de disciplina que se realiza antes de la disciplina. Es como poner la armadura antes de salir al combate. De hecho, hay un truco tan simple que parece infantil y, sin embargo, cambia vidas. Dejar preparado el primer paso. Si vas a entrenar, deja la ropa lista. Si vas a escribir, deja el documento abierto. Si vas a estudiar, deja el libro marcado. Si vas a meditar, deja el cojín a la vista. Cuando el primer paso está preparado, reduces la distancia entre intención y acción, y en esa reducción muere la excusa. También hay que entender el poder del objeto dominante. En cualquier habitación siempre hay algo que manda. A veces es una pantalla encendida, a veces es el sofá, a veces es una cama deshecha que invita a rendirse, a veces es el móvil en la mano, como un cetro que gobierna tu atención. Si el objeto dominante de tu entorno es la distracción, tu disciplina se vuelve una resistencia constante. Si el objeto dominante es la herramienta de tu trabajo, la disciplina se vuelve natural. No es magia, es dirección. El teléfono merece una mención aparte, porque hoy no es solo un objeto, es una puerta abierta a 1000 voces. Y cuando estás intentando construir algo, 1000 voces son una invasión. El problema no es que exista el teléfono, el problema es que viva contigo en el mismo territorio donde quieres gobernarte. Una solución estoica no consiste en odiarlo ni en demonizarlo. Consiste en asignarle un lugar, una función y un momento. El teléfono no puede ser soberano. Si lo es, tú serás súbdito. Y un súbdito siempre encuentra excusas, porque no decide. Por eso, el entorno digital también se diseña. Notificaciones mínimas, accesos directos a lo útil, no a lo adictivo. Pantalla de inicio limpia, casi austera. Cerrar puertas no es pobreza, es elegancia. La elegancia de una mente que quiere vivir con dirección. No es un no al placer, es un sí a tu propósito. Y el propósito, si es verdadero, merece protección. Hay otra pieza del entorno que casi nadie menciona, pero que pesa tanto como los muebles: las personas, tus conversaciones, tus círculos, la energía que te rodea. Hay ambientes donde la queja es norma, donde la ironía se usa para evitar el compromiso, donde ser constante parece intenso, donde cumplir se ridiculiza. Esos ambientes no te destruyen en un día, te desgastan por goteo. El entorno social también se regula, no con desprecio, sino con elección. Tú decides qué voces te acompañan mientras construyes, no para aislarte, sino para no sabotearte. Diseñar el entorno no es convertirse en alguien frío, es convertirse en alguien consciente. Es reconocer que no estás hecho de hierro, no eres invulnerable y no tienes por qué serlo. El estoico no presume de ser inmune, presume de ser prudente. La prudencia es anticipar la debilidad y colocar barreras antes de caer. La prudencia es cerrar la puerta antes de que entre el viento, no esperar a luchar contra la tormenta dentro de casa. A veces, la disciplina falla no porque seas débil, sino porque estás demasiado expuesto. Y hay una diferencia moral enorme entre ser débil y ser imprudente. Ser débil es humano. Ser imprudente, sabiendo lo que te hace daño, es negligencia contigo. Este sistema te devuelve el respeto. Deja de exigirte perfección emocional y empieza a exigirte inteligencia estructural. Cuando tu entorno está bien diseñado, ocurre algo casi milagroso. La disciplina deja de sentirse como un castigo, no porque desaparezca el esfuerzo, sino porque el esfuerzo se dirige a lo importante, no a resistir tonterías.
Ya no gastas la mañana peleando con notificaciones. Ya no pierdes media hora preparándote mentalmente. Entras y haces. La acción se vuelve más limpia, más digna, más silenciosa. Y aquí aparece el verdadero propósito de este sistema: liberar tu energía para que no se consuma en defenderte. La energía debe invertirse en crear, en aprender, en entrenar, en vivir con rectitud, no en sobrevivir a tus propios estímulos. Cada vez que eliges el terreno, la batalla se acorta. Cada vez que reduces fricción, la excusa se queda sin argumento, porque la excusa necesita tiempo y caos para prosperar. En un entorno claro, la excusa no tiene dónde esconderse. Ahora bien, incluso con un entorno bien diseñado, habrá días en los que te sientas pequeño, días en los que el cuerpo pesa, en los que la mente duda, en los que el mundo parece demasiado. Si en esos días tu disciplina depende de rendir al máximo, volverás a caer en la trampa de la perfección. Por eso, el siguiente sistema es una promesa humilde y poderosa, un mínimo irrompible, un gesto tan pequeño que incluso en el peor día puedas cumplirlo. Porque cuando aprendes a no romper el hilo, empiezas a tejer una vida que no se deshace. Hay un momento inevitable en el que tu entorno está preparado, tu hora está fijada, tu intención es clara, y aún así te sientes vacío. No vacío de sentido, sino vacío de fuerza. El cuerpo pesa, la mente se dispersa, la voluntad se vuelve frágil, y entonces aparece la excusa más sofisticada de todas, la que suena casi honorable. Hoy no puedo hacerlo bien, así que mejor no lo hago. Esa frase ha derribado más proyectos que cualquier adversidad externa, porque parece exigencia, pero en realidad es orgullo disfrazado. Es el orgullo de querer triunfar solo cuando se puede brillar. La disciplina madura no se construye en los días luminosos, se construye en los días mediocres, en los días incómodos, en los días donde el simple hecho de presentarte ya es una victoria. Por eso existe el cuarto sistema, el mínimo irrompible. No es una rebaja de tu ambición, es un seguro de tu continuidad. Es la diferencia entre una vida que avanza y una vida que empieza 1000 veces. El mínimo irrompible es una promesa pequeña, deliberadamente pequeña, diseñada para que no tengas excusas, tan pequeña que tu mente no pueda defender la rendición. Y aquí está el punto crucial: su tamaño no determina su valor. Su valor está en lo que protege, la identidad de alguien que cumple. La constancia no es un adorno, es el cimiento. Sin cimiento, cualquier esfuerzo grande es un edificio que se agrieta. El error común es pensar que el progreso depende de hacer mucho, pero el progreso verdadero depende de no romper el hilo. Si rompes el hilo, tu mente aprende una lección peligrosa: puedo fallarme y no pasa nada. Y con el tiempo, esa lección se convierte en costumbre. El mínimo irrompible enseña lo contrario: aunque sea poco, cumplo. Esa lección, repetida, se vuelve carácter. Este sistema funciona porque entiende la naturaleza humana con compasión y rigor a la vez. Compasión, porque admite que habrá días malos. Rigor, porque no acepta que esos días te gobiernen. El estoico no se engaña pensando que siempre estará fuerte. Tampoco se excusa creyendo que por estar débil está autorizado a desaparecer. Asume la variabilidad y, precisamente por eso, fija una norma que atraviesa la variabilidad. Una norma que no depende de tu humor, ni de tu energía, ni de un día ideal. El mínimo irrompible tiene una regla: debe ser tan fácil que puedas hacerlo incluso cuando todo está en contra, pero tan real que te mantenga dentro del camino. No se trata de hacer algo simbólico que no sirve para nada. Se trata de mantener vivo el hábito central, aunque sea en versión reducida. Si tu disciplina es entrenar, el mínimo puede ser 10 minutos o incluso 5,
pero con intención. Si tu disciplina es escribir, el mínimo pueden ser 100 palabras o un párrafo, pero escrito. Si tu disciplina es estudiar, el mínimo pueden ser 15 minutos con atención. El mínimo no es hacer como si, es hacer, pero en formato esencial. Hay una razón profunda por la que esto te fortalece. Te enseña a separar tu valor personal del rendimiento. Mucha gente abandona porque confunde disciplina con desempeño máximo. Si no pueden rendir como les gustaría, sienten vergüenza y se retiran. Esa retirada es una forma de orgullo herido. El mínimo irrompible te cura de ese orgullo. Te enseña que la disciplina no es lucirte, es sostenerte, no es impresionar, es perseverar. La grandeza no está en el día perfecto, sino en la fidelidad del día común. Además, el mínimo irrompible te da algo que vale más que el entusiasmo: momentum, el impulso, la energía del movimiento, porque en la vida real lo más difícil no es hacer mucho, es empezar. Y una vez empiezas, a veces el mínimo se convierte en más, no por obligación, sino porque el cuerpo y la mente, ya en marcha, recuerdan el camino. Pero incluso si no se convierte en más, el mínimo ya cumplió su misión: proteger el hilo. Este sistema también destruye otra excusa clásica: necesito un día libre para recuperarme. La recuperación es legítima, pero suele convertirse en puerta abierta a la deserción. El mínimo irrompible permite recuperar sin abandonar. No te exige intensidad, te exige presencia. Te permite descansar sin perderte. Es una forma inteligente de continuidad. Porque descansar no es romper la disciplina, es ajustar la carga manteniendo el compromiso. Y aquí hay un matiz importante. El mínimo no se negocia hacia abajo cada semana. No es una forma de acomodarte, es un suelo fijo, no una rampa descendente. Lo estableces cuando estás lúcido, no cuando estás débil. Lo decides con la mente clara y lo respetas con el ánimo cambiante. Ese es el pacto serio. La persona que se gobierna no cambia las reglas en mitad del partido. Cuando aplicas este sistema, empiezas a notar algo curioso. El drama desaparece. Ya no hay días de todo o nada. Ya no hay ese péndulo agotador entre semanas de euforia y semanas de abandono. La vida se vuelve más estable. Y en esa estabilidad nace la fuerza auténtica, una fuerza silenciosa que no necesita demostrarse, porque la fuerza auténtica no es intensidad, es continuidad. En términos estoicos, este sistema te devuelve una virtud esencial: la templanza. No la templanza como moralismo, sino como equilibrio. La templanza es la capacidad de no dejarse arrastrar por extremos, ni el extremo de la pereza, ni el extremo de la autoexigencia que te quema. El mínimo irrompible es templanza en acción. Te permite avanzar sin destruirte y te permite descansar sin traicionarte. También te enseña a tratarte con justicia. Justicia no es ser duro, justicia es ser coherente. Si te prometiste algo, lo cumples en la medida posible, aunque sea en pequeño. Y si hoy solo puedes cumplir en pequeño, cumples en pequeño sin vergüenza. La vergüenza es un lujo inútil cuando lo que necesitas es continuidad. El estoico no se humilla, se corrige, no se insulta, se ordena. A nivel práctico, este sistema produce una identidad nueva, no la identidad del soy perfecto, sino la del soy constante. Y esa identidad es más valiosa. La perfección es frágil, la constancia es resistente. La perfección se rompe con un mal día. La constancia atraviesa los malos días. Y cuando atraviesas suficientes malos días sin romper, algo en ti se vuelve inquebrantable. No porque nunca caigas, sino porque ya no te pierdes. A partir de aquí, tu disciplina empieza a parecerse a un río. Un río no depende de una ola, depende del cauce.
El mínimo irrompible es tu cauce. Mantiene el flujo incluso cuando el caudal baja. Y cuando vuelve a subir, el río sigue siendo el mismo. Así también tú. Habrá días de gran energía, y ahí podrás expandirte. Habrá días de poca energía, y ahí te sostendrás. Pero en ambos serás fiel. Y cuando eres fiel, ocurre lo que muchos buscan sin saberlo. Aparece la calma. Una calma firme, no complaciente. La calma de saber que, pase lo que pase fuera, dentro hay una ley que no se rompe por capricho. Esa calma es el inicio de una vida con dignidad. Ahora bien, para que este sistema no se convierta en autoengaño, necesitas un espejo, un lugar donde la realidad quede registrada sin excusas, sin interpretaciones, sin relatos. Porque el ser humano puede hacer un mínimo y aún así contarse que hizo mucho, o puede fallar y contarse que no fue para tanto. El siguiente sistema es ese espejo, un marcador honesto, simple, inevitable, no para castigarte, sino para mostrarte la verdad con la que se construye el carácter. Cuando el mínimo irrompible ya existe, aparece un peligro nuevo, más fino y más difícil de detectar: el autoengaño amable, no el engaño descarado, sino el que se disfraza de buena intención. Haces algo, poco o mucho, y tu mente enseguida empieza a narrarlo, lo embellece, lo suaviza, lo justifica. Un día dices que avanzaste porque al menos lo intentaste. Otro día dices que no avanzaste porque había motivos. Y, sin darte cuenta, vuelves al mismo lugar de siempre, no a la falta de disciplina, sino a la falta de verdad. La verdad es incómoda para quien quiere comodidad, pero es liberadora para quien quiere gobernarse, no porque humille, sino porque ordena. El quinto sistema es ese orden, un marcador honesto, un tablero simple que convierta tu disciplina en evidencia, no en sensaciones, no en creo que, no en más o menos, evidencia. La evidencia es el idioma de la realidad, y la realidad es el único terreno donde la disciplina se vuelve sólida. Hay algo profundamente estoico en llevar un registro, no como obsesión, sino como lucidez. Los antiguos se examinaban a sí mismos con calma al final del día, no para castigarse, sino para aprender. Un buen juicio interior no se hace con rabia, se hace con claridad. Y esa claridad, cuando se repite, te devuelve una virtud rara en tiempos de ruido: la sobriedad. La sobriedad de ver tu vida tal como es, no como te gustaría que fuera. El marcador honesto funciona porque corta la raíz de la excusa, la ambigüedad moral. Mientras todo quede en el aire, la mente puede defender cualquier historia. Puede decir: hoy fue un buen día, aunque no hayas cumplido, porque se agarra a una emoción. Puede decir: hoy no era posible, aunque sí lo era, porque se agarra a un cansancio. Pero cuando queda escrito, cuando queda marcado, la historia pierde poder. No hay drama, hay dato. Y el dato, aunque sea pequeño, tiene una dignidad incorruptible, no discute. Este sistema debe ser simple hasta la austeridad. Si lo conviertes en una obra maestra de productividad, lo abandonarás. Si lo conviertes en una liturgia interminable, lo evitarás. Un marcador honesto se completa rápido, casi sin pensar, como quien se mira al espejo antes de salir. Su función no es entretenerte, su función es mostrarte. Y lo que muestra, con el tiempo, te cambia. La estructura interior del marcador puede ser mínima: lo que te comprometiste a hacer, lo que hiciste de verdad, y la razón concreta si fallaste. No una novela, no una defensa, solo una causa. La causa no se escribe para justificarse, se escribe para identificar patrones, porque la excusa vive de parecer única. Hoy fue especial. El registro revela la repetición: esto me pasa siempre en tal circunstancia.
En cuanto ves el patrón, el problema deja de ser misterio, y lo que deja de ser misterio se puede gobernar. La clave es el tono con el que lo llevas. Si te acercas al marcador con culpa, lo convertirás en un tribunal cruel y terminarás evitándolo. Si te acercas con indulgencia, lo convertirás en un cuento y perderás su filo. El tono correcto es el de un juez justo, firme, sereno, sin insultos. Un juez justo no grita. Un juez justo dicta sentencia con calma y corrige con precisión. Esa es la voz que quieres dentro. No la voz que te destroza, ni la voz que te mima, sino la voz que te orienta. Por eso, al final del día o al final de tu bloque principal, haces un gesto breve. Marcar. Cumplido o no cumplido. No hay medallas por sufrimiento, ni excusas por intención. Si cumpliste, se marca. Si no cumpliste, se marca. La mente aprenderá, poco a poco, que tu vida ya no se mide por lo que sientes, sino por lo que sostienes. Y ahí ocurre un milagro discreto. El respeto propio deja de depender del ánimo y empieza a depender de la coherencia. No subestimes la fuerza psicológica de una cadena visible. La cadena no te hace perfecto, te hace constante. Te recuerda que estás construyendo algo más grande que un día. Estás construyendo una relación contigo, y esa relación se sostiene con hechos. Cuando ves una semana llena de marcas cumplidas, no necesitas motivación, tienes prueba. Y cuando ves una semana de marcas rotas, no necesitas vergüenza, tienes información. La información es poder. La vergüenza es ruido. El marcador honesto también te protege de la trampa del hoy compenso mañana. La mente adora esa promesa porque la hace sentir virtuosa sin actuar. Mañana haré el doble. Pero la disciplina real no se basa en compensaciones heroicas, se basa en regularidad. El marcador, al mostrarte lo que ocurrió de verdad, desinfla esas fantasías. Te devuelve a una lógica simple. Lo que no se hizo, no cuenta, y lo que se hizo, aunque sea mínimo, sí cuenta. Esa justicia te madura. Con el tiempo, este sistema hace algo todavía más importante. Te enseña a separar identidad de resultado. Si un día fallas, no eres un fracaso. Eres alguien que falló. Parece lo mismo, pero no lo es. El marcador registra el hecho sin convertirlo en condena. Registra la caída sin escribir, así eres. Porque una caída, vista con claridad, se convierte en ajuste. Una caída, vista con drama, se convierte en excusa para rendirse. La diferencia entre ambos caminos la decide tu relación con la verdad. Y hay un beneficio que muchos no esperan. El marcador reduce la ansiedad. La ansiedad suele crecer cuando vives en lo difuso, cuando no sabes si estás avanzando, cuando todo es sensación. En cambio, cuando hay registro, la mente deja de inventar. Ya no necesita adivinar tu progreso, lo ve. Ya no necesita discutir con tu memoria, lo consulta. Esa reducción de incertidumbre trae calma. Una calma sobria, adulta, que no depende de que todo salga bien, sino de que todo sea claro. Este sistema también pone límites a la autocompasión disfrazada, porque habrá días en que tu mente dirá que fue imposible, y el marcador te recordará que otras veces, en condiciones parecidas, sí cumpliste. No para humillarte, sino para devolverte responsabilidad. Y habrá días en que tu mente diga que lo hiciste más o menos, y el marcador te obligará a decidir si fue sí o no. La decisión binaria, aunque parezca dura, es misericordiosa. Te saca del pantano del casi. El casi es la cuna de las excusas. Llevar un marcador honesto es, en el fondo, una forma de honor. Nadie te obliga a escribirlo, nadie te vigila. Lo haces porque has decidido vivir sin mentirte. Y quien deja de mentirse se vuelve peligroso, en el mejor sentido,
peligroso para la pereza, peligroso para la procrastinación, peligroso para la vida mediocre. Porque la mediocridad necesita oscuridad, la claridad la destruye. Cuando el marcador está en marcha, empiezas a ver el mapa de tu comportamiento, ves dónde fallas, cuándo fallas, con qué excusas fallas, y esa visión prepara el siguiente paso. No se trata de no caer nunca, se trata de saber qué hacer cuando caes, porque caerá cualquiera. La diferencia entre una vida que se rompe y una vida que continúa está en la velocidad del regreso. El próximo sistema será precisamente eso, un protocolo para los días de derrumbe, un guión de retorno que te rescate en menos de 24 horas, sin drama, sin castigo, con una sola intención: volver a gobernarte. El marcador honesto te da claridad, pero la claridad no evita las caídas, solo las vuelve visibles. Y eso es bueno, porque la caída más peligrosa no es la primera. La primera es humana. La caída que destruye el camino es la segunda, la que llega después con una frase venenosa: ya que fallé, da igual. Ahí es donde se rompe la disciplina, no por falta de capacidad, sino por una interpretación equivocada. El error no te derrota la historia que te cuentas sobre el error. Por eso existe el sexto sistema, un protocolo de retorno, un guión para el día en que te derrumbas. No un plan ideal para cuando todo va bien, sino una estrategia precisa para cuando estás cansado, irritado, desordenado o simplemente desganado. La disciplina no se prueba cuando cumples, se prueba cuando fallas y vuelves. Volver es la virtud invisible que separa a quien progresa de quien repite el mismo inicio toda la vida. La mayoría de las personas no se rinden con un fracaso, se rinden con el permiso que se conceden después del fracaso. El permiso se presenta con ternura y con lógica. Te lo mereces. Has tenido una semana dura. Hoy necesitas desconectar. Mañana empiezas de cero. Parece compasión, pero si se convierte en patrón es abandono. La verdadera compasión no te aleja de tu rumbo, te lo devuelve. Y devolver el rumbo requiere método, no emoción. El protocolo de retorno funciona con una idea simple: si ocurre X, haré Y. No para sentir control absoluto, sino para no improvisar cuando estás débil. La improvisación, en un día malo, casi siempre elige comodidad. Por eso, el guión se escribe antes de caer, antes de que la mente empiece a argumentar, como quien prepara una ruta de evacuación cuando todo está tranquilo, porque en el incendio nadie piensa bien. Este sistema es esa ruta, una salida clara del humo mental. La primera norma del retorno es brutalmente práctica: no permitir 2 días consecutivos de ruptura. Un día puede ser accidente, 2 días seguidos empiezan a ser identidad. En el primer día roto, la disciplina está herida pero viva. En el segundo, la mente aprende que la ruptura es normal, y lo normal se repite. Por eso la prioridad no es recuperar el día perdido, la prioridad es proteger el día siguiente. No compensar con heroísmo, sino volver con sobriedad. El retorno, además, no debe depender de tu fuerza. Debe ser pequeño, inmediato y simbólico. Pequeño, para que puedas hacerlo incluso si estás en mínimo. Inmediato, para que no haya espacio para otra excusa. Simbólico, porque el símbolo educa al cuerpo y a la mente. He vuelto a la línea. Un gesto de retorno es como una bandera plantada en el terreno. No has recuperado todo, pero has recuperado la posición. Y eso es lo que importa. Ese gesto puede ser algo tan simple como 10 minutos de movimiento, una página escrita, un cuarto de hora de estudio con atención, una breve sesión de orden. No es el resultado lo que se celebra, es el regreso, porque el regreso rompe el hechizo del abandono. El abandono te convence de que ya estás fuera,
El gesto de retorno te recuerda que sigues dentro, y cuando sigues dentro, el camino continúa. Hay un detalle esencial. El retorno no se negocia con la culpa. La culpa es un fuego que pretende purificarte quemándote, pero la culpa excesiva es otra forma de ego. Te pone en el centro del drama. El estoico no se recrea en el drama. Observa, aprende y actúa. Si caíste, registra. Si sabes por qué caíste, ajusta y luego vuelves, sin discursos, sin penitencia interminable. La penitencia que sirve es la acción que corrige. Lo demás es ruido. Este sistema también incluye un principio de reparación en 24 horas. No para exigirte perfección, sino para impedir que la ruptura se convierta en semana. La vida cambia por velocidad de recuperación. Hay gente brillante que fracasa porque tarda demasiado en volver. Hay gente normal que triunfa porque vuelve rápido. Volver rápido no significa hacerlo todo, significa hacer algo que restaure la continuidad. La continuidad es más valiosa que el orgullo. Un protocolo de retorno también necesita una respuesta para el sabotaje mental típico. Hoy ya está perdido. Esa frase es una trampa temporal. Divide el día en dos categorías, perfecto o inútil. Pero la vida no funciona así. El día no es un objeto que se rompe y ya no sirve. El día es un conjunto de momentos. Puedes haber fallado por la mañana y volver por la tarde. Puedes haber cometido un error y aún así terminar el día con un acto digno. No por compensación, sino por autoridad interior. El retorno te devuelve esa autoridad. Aquí es donde el pensamiento estoico se vuelve especialmente útil. No tienes control sobre lo que ya ocurrió, pero sí sobre lo que ocurre a continuación. El pasado es una piedra, no la mueves. La respuesta es agua, fluye, y tú eres el cauce. Si te quedas discutiendo con la piedra, pierdes el día. Si vuelves al cauce, el agua avanza. El retorno es elegir el cauce. Además, el protocolo te protege del autoengaño con una norma clara. El retorno es el único objetivo del día después de la caída. No busques recuperar todo de golpe. No te impongas una jornada épica. Esa épica suele nacer de culpa y termina en agotamiento, y el agotamiento vuelve a invitar a la excusa. El retorno debe ser humilde y sostenible. El retorno no se mide por lo que impresiona, se mide por lo que repites. Y hay una pieza más, silenciosa, que hace al retorno aún más firme, un pequeño rito de cierre, algo que marque el final del día con orden. Puede ser preparar el espacio para mañana, dejar listo el primer paso, escribir 2 líneas de reflexión, o simplemente marcar en tu registro que has vuelto. El cierre es importante porque enseña a tu mente que el día, aunque imperfecto, termina con dignidad. Y cuando el día termina con dignidad, el mañana empieza con fuerza. Con este sistema, la caída deja de ser una catástrofe y se convierte en un evento gestionable. No la niegas, no la romantizas, no la usas como excusa, la usas como señal. Señal de que necesitas ajustar carga, sueño, entorno, expectativas o ritmo. La disciplina no es una marcha militar sin descanso, es un arte de equilibrio. El retorno es la técnica que te mantiene en pie, sin romperte. Y cuando dominas el retorno, ocurre algo que cambia la relación contigo. Pierdes el miedo a fallar. No porque el fallo te dé igual, sino porque ya no te destruye. Sabes que puedes volver. Sabes que hay un método. Sabes que tu vida no depende de un día perfecto, sino de tu capacidad de recuperar el rumbo. Esa confianza es tranquilidad. Tranquilidad real, no optimismo barato. La tranquilidad de alguien que ha aprendido a gobernarse en la tormenta. Pero incluso con un protocolo perfecto, la mente humana conserva un último refugio, la soledad. A solas contigo, puedes justificarte,
puedes suavizarte, puedes prometerte que nadie lo sabe. Por eso, el siguiente sistema añade una capa de honor exterior, responsabilidad y testigos, no para exhibirte, sino para reforzar tu palabra. Porque cuando tu palabra se vuelve pública, aunque sea ante una sola persona, tu disciplina deja de ser un deseo privado y se convierte en un compromiso digno, y donde hay dignidad, las excusas encuentran cada vez menos lugar. Cuando estás a solas, la mente encuentra su escondite favorito. En la soledad no hay aplausos, pero tampoco hay testigos, y donde no hay testigos, la excusa aprende a hablar con voz dulce. Puede prometerte que mañana será distinto, puede vestir la renuncia con cansancio legítimo, puede convertir un fallo pequeño en una tregua larga. No porque seas mala persona, sino porque el ser humano es experto en sobrevivir al malestar inmediato. El problema es que, sin un marco de responsabilidad, esa supervivencia se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve destino. Por eso el séptimo sistema no añade más presión, añade honor. No el honor como vanidad social, sino como compromiso visible. La disciplina se fortalece cuando tu palabra deja de ser un secreto. Cuando un acto ya no depende solo de lo que te dices a ti mismo, sino de lo que has declarado con claridad ante alguien o ante una estructura que no se conmueve con tus estados de ánimo. La responsabilidad externa no sustituye tu carácter, lo sostiene mientras crece. Igual que una barandilla no enseña a caminar, pero evita la caída mientras aprendes. En el mundo antiguo, la palabra tenía peso porque estaba unida a la reputación, no una reputación de escaparate, sino esa sensación interior de ser alguien fiable. Un soldado no podía cambiar de bando cada vez que le convenía. Un magistrado no podía improvisar su deber según el humor del día. Había una forma de vida que exigía coherencia. Hoy, en cambio, el entorno te permite borrar tus promesas con facilidad. Nadie sabe si te rendiste. Nadie ve el luego en el que escondiste tu intención. Esa invisibilidad es cómoda, pero es peligrosa. Convierte tu voluntad en un lugar sin consecuencias. Y cuando no hay consecuencias, la excusa se instala como si fuera dueña. La solución no es vivir para la mirada ajena. Eso sería otra esclavitud. La solución es usar la mirada adecuada como herramienta. Elegir un testigo o un sistema de testigo para proteger tu mejor decisión de tu peor impulso. La responsabilidad bien usada no es un teatro, es una arquitectura moral. Te coloca en una posición donde mentirte cuesta un poco más, donde abandonar no es tan fácil, donde volver al camino se vuelve el gesto natural. Este sistema tiene una lógica sencilla. Tu palabra se vuelve más fuerte cuando tiene un borde. Un borde es un límite claro, una consecuencia pactada, un compromiso registrado, no castigo cruel, sino coste real. La mente cambia cuando entiende que cada excusa tiene un precio, y ese precio no es para humillarte, es para recordarte que tu vida no es una conversación infinita, es una serie de elecciones que se acumulan. La primera capa de responsabilidad es contigo mismo, pero llevada con formalidad. No basta con pensar, lo haré, hace falta firmarlo, aunque sea de manera íntima. Convertir el compromiso en un contrato de honor, breve, concreto, sin adornos. Un contrato no es una inspiración, es un acuerdo, y un acuerdo se respeta incluso cuando el ánimo no acompaña. Esa formalidad, aunque parezca simbólica, le da gravedad a tu intención. Le dice a tu mente, esto no es un deseo bonito, es una ley personal. La segunda capa es un testigo humano, uno solo, bien elegido, no alguien que te juzgue con dureza, sino alguien que valore la coherencia. Un testigo así no tiene que motivarte, solo tiene que saber, porque el simple hecho de que alguien sepa convierte tu palabra en un hecho social.
y lo social, aunque sea mínimo, tiene una fuerza distinta. No se trata de quedar bien, se trata de respetar el vínculo. La vergüenza es mala consejera, pero el respeto es una brújula excelente. Cuando respetas a alguien, te cuidas de no fallarle. Y cuando aprendes a no fallar a alguien, te entrenas para no fallarte a ti. La tercera capa, para quienes quieren un fuego más estable, es una responsabilidad pública, medida, discreta, sin exhibicionismo. No hace falta anunciarlo al mundo entero, ni convertir tu vida en un escaparate. Basta con un compromiso visible en un lugar donde no puedas borrarlo con facilidad. Un grupo pequeño, una comunidad, un registro compartido. Lo público, cuando es sobrio, no es vanidad, es estructura. Te recuerda que tus actos tienen peso y continuidad. Ahora entra la pieza más poderosa de este sistema, la consecuencia pactada. La consecuencia debe ser pequeña, concreta y molesta de verdad, pero no destructiva. Una consecuencia destructiva solo genera rechazo y excusas nuevas. En cambio, una consecuencia moderada entrena tu mente como se entrena un músculo, con resistencia suficiente para generar fuerza. Puede ser una aportación económica automática si no cumples, una tarea incómoda, una renuncia breve a un placer, un compromiso de servicio. Lo importante no es el tipo de consecuencia, sino su carácter. Debe ser clara, inmediata y sin negociación. Si la consecuencia se debate, pierde autoridad. Si se aplica, educa. Este punto revela algo profundo. La disciplina no es solo hacer lo correcto, es también renunciar a la costumbre de perdonarte sin criterio. Hay perdones que sanan y perdones que corrompen. El perdón que sana te permite volver al camino sin odio. El perdón que corrompe te permite repetir la caída sin aprender. La responsabilidad es el arte de perdonarte con firmeza. Te levantas, pero pagas el precio acordado, no por culpa, sino por coherencia. Y esa coherencia, con el tiempo, se convierte en serenidad. La responsabilidad también trabaja en el nivel más íntimo, la identidad. Hay un momento en que el sistema deja de ser un conjunto de técnicas y se vuelve una forma de ser. No se trata de decir, voy a intentar. Se trata de vivir desde una frase silenciosa, soy una persona que cumple. Esa identidad no nace de afirmaciones frente al espejo, nace de pruebas. Y cada vez que cumples porque alguien te espera, porque un contrato te respalda, porque una consecuencia te sostiene, estás acumulando pruebas. Las pruebas forman carácter, el carácter forma destino. Este sistema, bien entendido, no te vuelve dependiente de otros, te vuelve responsable ante ti mismo con ayuda de un marco externo. Es como aprender a navegar con faros al principio, hasta que tu instinto se afina. Al principio, el testigo te sostiene. Más adelante, tu propio honor basta. Pero incluso entonces, mantener una forma de responsabilidad es sabio, no porque seas débil, sino porque eres humano. El estoico no se cree invulnerable, se organiza para vivir con rectitud. Cuando la responsabilidad entra, las excusas pierden su terreno favorito, el secreto. Ya no pueden susurrarte, nadie se enterará con tanta facilidad. Y cuando esa frase pierde fuerza, aparece algo mejor, el deseo de ser digno, aunque cueste. La dignidad no es una emoción, es una práctica. Es hacer lo correcto sin esperar un día perfecto. Es sostener la palabra como se sostiene una antorcha en el viento, con mano firme, sin dramatismo. Así, tu disciplina deja de ser un asunto privado que se negocia cada mañana y se convierte en un compromiso respetable que se honra, no por miedo, sino por nobleza interior. Y cuando vives desde esa nobleza, el mundo cambia de textura. Los días ya no te arrastran con la misma facilidad.
Tu vida empieza a tener columna vertebral. Queda un último paso: unir todos los sistemas en una ruta simple de 30 días, para que lo que hoy entiendes se convierta en lo que mañana eres. Porque la idea, por sí sola, no salva a nadie. Lo que salva es la repetición convertida en ley. Ya tienes las piezas, no como teoría, sino como un conjunto de herramientas que, juntas, cambian la dirección de una vida. Pero una herramienta en la mano no transforma nada si no se usa con constancia. Por eso el cierre no debe ser un aplauso ni una frase bonita. Debe ser un plan. Un plan sobrio, tan claro que no necesite entusiasmo. Un plan que convierta estos sistemas en una práctica diaria, hasta que dejen de parecer sistemas y se vuelvan tu manera natural de vivir. 30 días. No para demostrar nada a nadie, sino para enseñarle a tu mente una lección que no olvidará. Tu palabra pesa. 30 días es un tiempo suficiente para romper la ilusión de empezar siempre y no continuar. Es tiempo suficiente para que el cuerpo y la atención aprendan un ritmo. Es tiempo suficiente para que la identidad empiece a cambiar, no por magia, sino por repetición. Lo que repites se convierte en hábito. Lo que se convierte en hábito se convierte en carácter. Y el carácter, aunque no se vea, gobierna tu destino con una autoridad silenciosa. Este camino de 30 días no se construye con intensidad heroica. Se construye con una austeridad inteligente. Aquí la regla central es sencilla. Ningún día se negocia con excusas. Cada día se cumple al menos lo mínimo. Lo mínimo no es el objetivo final, es la cuerda que impide que caigas al vacío, y sobre esa cuerda, día tras día, irás edificando. La vida no se arregla con un golpe de genio, se endereza con una serie de actos pequeños y firmes. El primer paso del plan es elegir una sola prioridad esencial, una sola disciplina madre, no 10, no 5, una, la que, si la sostienes, arrastra al resto hacia el orden. Puede ser entrenar, estudiar, escribir, construir un proyecto, cuidar tu salud. Da igual el nombre, importa el papel. Esa disciplina madre será el centro del mes. Todo lo demás se adapta alrededor, porque cuando intentas cambiarlo todo, tu mente encuentra 1000 puertas para escapar. Cuando te comprometes con una cosa, la mente se queda sin laberinto. En el día 1, estableces tu mandato breve, no una idea, un mandato, una acción medible. Ese mandato será tu línea de base. Y en el mismo acto, le asignas una hora o un ancla clara del día, una cita contigo. Esa cita no se discute, no se mueve por capricho. Puede ajustarse si la realidad lo exige, pero el ajuste es decisión consciente, no excusa. Lo que se mueve sin conciencia se convierte en abandono lento. Lo que se ajusta con conciencia se convierte en gobierno. Durante la primera semana, el objetivo no es rendir más, es instalar la repetición. Tu misión es presentarte en la hora elegida, con el entorno preparado, y cumplir el mandato con una dignidad sobria. Aquí empiezas a diseñar el terreno, reduces fricción, preparas el primer paso, blindas la atención. No necesitas una oficina perfecta, necesitas un gesto de orden que se repita. Ese gesto, repetido, se vuelve señal de inicio. Y cuando hay señal, hay continuidad. En la segunda semana, el plan se afina con el mínimo irrompible. Aquí ocurre una transición importante. Dejas de depender de días buenos. Construyes una disciplina que sobrevive a los días grises. El mínimo irrompible se convierte en tu ley de emergencia, pero no como excepción vergonzosa, sino como parte del sistema. Porque no se trata de exigirle a la vida que sea fácil, se trata de construir una disciplina que exista incluso cuando la vida no coopera. Esa es la diferencia entre quien mejora y quien se cansa de mejorar.
En la tercera semana entra el espejo, el marcador honesto, no para convertir tu vida en un examen, sino para darle verdad. En esta semana, cada día termina con un gesto de registro. 2 minutos, no más. Cumplido o no cumplido. Si no cumpliste, registras la causa concreta sin literatura. Ese registro te mostrará algo valioso, tus patrones, no tus excusas favoritas, sino tus condiciones reales de caída. Tal vez fallas cuando duermes poco, tal vez fallas cuando empiezas tarde, tal vez fallas cuando el móvil está cerca, tal vez fallas cuando no has preparado el entorno. Verás la raíz, y cuando ves la raíz, puedes cortar con precisión. La cuarta semana es la semana de la resiliencia. Aquí el plan asume que caerás alguna vez, aunque sea poco, y te prepara para que esa caída no se convierta en abandono. En cuanto haya una ruptura, se activa el protocolo de retorno, un gesto pequeño, inmediato, que te devuelva en menos de 24 horas. No para compensar el fallo, sino para proteger la continuidad. El retorno es el acto más noble del mes, porque demuestra que ya no vives en el drama del todo o nada. Vives en el gobierno del vuelvo. Y, a lo largo de las 4 semanas, se mantiene la responsabilidad como marco de honor. Un contrato breve, un testigo elegido o un sistema de consecuencias moderadas que te recuerde que tu palabra tiene peso, no para vivir bajo presión, sino para vivir bajo dignidad. La disciplina, cuando se sostiene durante días, deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. Pero esa identidad necesita un entorno moral donde la palabra no sea barata. La responsabilidad hace eso, encarece la excusa, hace valioso el cumplimiento. Ahora bien, no confundas este plan con una persecución de perfección. La perfección es una ilusión frágil. La constancia es una fuerza real. Si durante estos 30 días cumples el 70 u 80%, habrás ganado algo que la mayoría no logra: estabilidad. Y la estabilidad, una vez existe, permite crecimiento. Primero se construye la base. Luego se construye la altura. Quien intenta construir altura sin base vive en el derrumbe constante. Hay algo que quiero que entiendas con claridad. Este mes no es un reto para ser mejor persona en abstracto. Es un entrenamiento para ser fiable contigo. Porque cuando eres fiable contigo, tus decisiones empiezan a tener peso, tus planes dejan de ser fantasía, tus palabras dejan de ser consuelo, te conviertes en alguien que actúa, y esa transformación no se anuncia, se siente en la calma, en la manera en que te miras al espejo, sin necesidad de explicarte, en la forma en que el día, aunque complicado, ya no te arrastra igual. El verdadero premio de estos 30 días no es un cuerpo distinto, una cuenta distinta, un proyecto terminado. Eso puede llegar, sí, pero el premio más profundo es otro: recuperar la confianza en tu propia palabra. Cuando tu palabra vuelve a ser confiable, el futuro deja de ser un deseo y se convierte en un camino. El camino puede ser lento, puede ser exigente, puede tener tropiezos, pero ya no es un espejismo, es real. Así que cierra este ciclo con una decisión tranquila. Hoy no voy a buscar sentirme listo. Voy a comportarme como alguien que cumple. No con violencia, no con orgullo, sino con sobriedad. Haré lo que toca, a la hora que toca, en el lugar que toca, con el mínimo que toca si hace falta. Marcaré la verdad. Volveré si caigo. Honraré mi palabra. Y día tras día, sin gritarlo, me convertiré en alguien difícil de derrotar. No porque el mundo se vuelva fácil, sino porque yo habré aprendido a gobernarme.